Boombox. Hola a todos, bienvenidos a Calamares en su tinta. Este espacio, como ustedes ya saben, para que hablemos de historia, de historias, de libros, de personajes raros y curiosos. En fin, siempre lo digo aquí, esto es radio, es podcast y es video podcast. Y me alegra muchísimo cualquier surco, cualquier camino en el que nos vamos encontrando. Pero para nuestros asiduos contertulios será evidente, ya lo va haciendo, que en estas últimas dos salidas ha pasado algo muy raro. Y es que he tratado en vano de hablar del Frente Nacional, un tema de la historia colombiana que se ha puesto otra vez de moda y ha sido imposible. ¿Por qué? Porque para hablar del Frente Nacional hay que hablar también de la historia de la violencia política en Colombia, esa guerra civil no declarada entre el Partido Conservador y el Partido Liberal en los años 30, en los años 40, en los años 50 del siglo pasado. El Frente Nacional, de hecho, se pensó y se concibió casi como un armisticio para acabar con esa guerra y para suprimir muchas de las causas principales que la desataron. Entonces, he tratado de muchas maneras de asediar esa fortaleza para ver si llegamos por fin al tema central de esta que iba a ser una salida. Ustedes saben que yo prefiero que juguemos así. Cada salida un tema distinto. Esto en cambio se está volviendo una miniserie que aspiro a que terminemos hoy, que van a ser entonces 3 salidas, pero nunca se sabe y tampoco se trata de que nos obliguemos y nos forcemos a ocuparnos de la historia con la espada de Damocles de un reloj, de un cronómetro encima. Vamos a ver hasta dónde nos da la pita, hasta dónde nos llega la piola, la cuerda, porque es un tema importante, esencial, de nuestro pasado más reciente, en el que de pronto hay muchas claves sobre lo que nos sigue ocurriendo a los colombianos de hoy. Volviendo por el río del tiempo, remontándolo, es evidente que en Colombia hubo una gran transformación política, social, económica, entre finales de la década de los 20 y los años 30. Es allí cuando empieza, entre otras cosas, el proceso de la urbanización de nuestra sociedad, es decir, el desplazamiento de la gente que estaba en el campo y que empieza a llegar a las ciudades para generar este fenómeno macrocefálico en el que las ciudades van desbordándose mientras el campo no es que se vaya despoblando del todo, pero sí hay un abandono paulatino de la vida agrícola y de las actividades económicas vinculadas con la vida en el campo. Ese es el resultado también del proceso económico de la industrialización. Pasó en todas partes porque esa es la narración clásica de cómo una sociedad se va industrializando y en esa medida la gente surge o sale más bien de los focos campesinos, se va a las ciudades y se va dando también un fenómeno que podríamos llamar de proletarización del campesinado, es decir, la mayoría de los campesinos que abandonan sus parcelas, que abandonan su tierra por distintos motivos,
van llegando a las ciudades y se integran a ese momento avanzado del capitalismo que tiene un nuevo centro de acción y de operaciones, que es la fábrica, la vida burguesa e industrial, que también representa y entraña nuevas tensiones, nuevos hábitos y sobre todo nuevos conflictos sociales y de clase. En el caso colombiano, también el fenómeno de la urbanización tiene que ver con el auge de la violencia política en el campo. Y entonces es un desplazamiento no solo espontáneo e inercial, jalonado por la economía, sino que hay ese otro factor aquí determinante de las condiciones cada vez más difíciles y agrestes y atroces de mucha gente en muchas regiones de Colombia, sobre todo en los Santanderes, en Boyacá, en el Valle del Cauca, en Cundinamarca. Una gran cantidad de gente, una estampida, una gran y dolorosísima romería de quienes empiezan a ser los desheredados que se van moviendo del campo a la ciudad. En el plano político, ese tránsito entre la Colombia de los años 20 y la Colombia de los años 30, pues tiene que ver también con lo que yo ya he mencionado muchas veces aquí, y es la caída del gobierno, del poder del Partido Conservador, que se había enquistado en el gobierno desde finales del siglo XIX, y pareció como si esa hegemonía conservadora, que así se iba a llamar, pues iba a ser eterna. Pareció en un momento dado que el Partido Conservador era infalible. Ahora, en la década de los 20 se da ese auge económico de las exportaciones del café, y en Colombia empieza a haber unos excedentes que son inéditos y que también pueden vincularse con algo que yo ya había mencionado aquí, y es la llegada de la indemnización que el gobierno de los Estados Unidos le pagó a Colombia por la separación, por la independencia, por la pérdida de Panamá. Ese fue una tira y afloje larguísimo en el que finalmente nuestro país recibe esos recursos en dólares y le sirven, entre otras, al gobierno de Pedronel Ospina para una ambiciosa campaña de obras de infraestructura, una ambiciosísima iniciativa que buscaba completar varios trazados ferroviarios y dar ese salto hacia adelante para que Colombia dejara de ser un país del siglo XIX, entrara de lleno en el siglo XX, y aquí recibiéramos un poco a cuentagotas esa noción fragmentaria de la modernidad, que era el capitalismo, que era la industrialización, pero en un contexto ideológico y político cada vez más enrarecido, porque además del contexto local y parroquial, además de los motivos lugareños para ir midiéndole el pulso a los enfrentamientos políticos y partidistas que seguían muy vigentes en Colombia, pues también estaba el contexto internacional. Creemos muchas veces que eso no nos afecta en absoluto a los colombianos, pero no podemos sustraernos, es obvio que no, de la dinámica del mundo que nos va llevando y a veces arrastrando consigo. Nos va moviendo hacia adelante y nos va llevando también de cabestro hacia situaciones que siempre creemos aquí que tienen más que ver con nuestras propias cuitas, pero que en el fondo son
el reflejo y la réplica de lo que está ocurriendo en otras partes. En 1929 la economía de los Estados Unidos se vino a pique, se quebró. Fue una crisis asoladora que empieza por la bolsa, que empieza en el sector financiero, pero que se extiende a todos los ámbitos de la vida económica y social en Estados Unidos, que ya es una potencia hegemónica industrial, y las consecuencias y los estragos de la crisis financiera en los Estados Unidos en el año 29, pues se van a proyectar como una sombra perversa a lo largo de todo el siglo XX y sobre todo a lo largo de toda la década de los 30 y de los 40 en el mundo entero, en Europa, en América Latina, y Colombia no fue la excepción. La caída del Partido Conservador del poder pues puede pensarse a la luz de unas divisiones y de unas disputas que había allí, pero también tiene que leerse dentro de una serie de grandes transformaciones de regímenes políticos en todas partes, en los Estados Unidos, en el resto de América Latina, en Europa. Ya dije yo aquí que hay una relación directa entre la crisis económica en los Estados Unidos, la crisis económica global y la consolidación del proyecto político y dictatorial del fascismo en Italia, que llevaba 8 o 9 años en el poder, y la llegada en 1933 del nazismo al poder en Alemania. En Colombia, en 1930, llega el Partido Liberal al gobierno, y ahí pues no hay solo una transición pacífica y democrática, que no lo fue del todo, aunque las formas se hubieran mantenido. Los ademanes republicanos e institucionales en un principio permitieron intuir un tránsito más tranquilo y sosegado entre la hegemonía conservadora y lo que con el tiempo se iba a llamar la República Liberal. Pero la República Liberal también implica una aceleración del tiempo histórico, porque además esa era una de sus consignas y esa era una de sus promesas. No se trata de adjudicarles a los protagonistas de la historia la responsabilidad absoluta y total de lo que ocurre. No podemos pensar la historia solo desde ese relato providencial de unos personajes que son los que van moldeando el curso de los acontecimientos y el destino y la suerte de la sociedad. Pero cuando uno piensa en los valores que definieron la República Liberal, pues está muy claro que ahí aparece el nombre emblemático de Alfonso López Pumarejo, porque la idea de López Pumarejo era que el Partido Liberal tenía que arroparse en las banderas de la cuestión social, porque además ya el mundo había cambiado. Ese proceso de industrialización y de urbanización, que es propio de la revolución industrial en Occidente desde finales del siglo XVIII y a lo largo de todo el siglo XIX, y que en Colombia se va dando en la segunda mitad del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX, ese proceso de industrialización, de proletarización, de urbanización, coincide con el auge y la definición de unas corrientes ideológicas revolucionarias en las que la reivindicación de la clase obrera, de los pobres, de los desposeídos, era cada vez más fuerte, y había ocurrido un hecho insoslayable que de alguna manera
va a cambiar y a determinar la historia de todo el siglo XX, que es el triunfo en 1917, a finales de 1917, de la revolución soviética, de la revolución bolchevique en Rusia. De suerte que el socialismo ya no era una utopía, no era un desplante poético o ideológico de unos bohemios en unos cafés y en unos bares y en unas tabernas y en unas tertulias y en unos periódicos y en unas universidades en la Europa occidental. Ahora el socialismo ya era un modelo de gobierno y de sociedad que empezó a irradiar desde Moscú esos ideales que fueron penetrando las sociedades de Occidente en la propia Europa y también en América Latina. En Colombia se constituye en 1919 el Partido Socialista, de manera que las tensiones y los conflictos sociales, las pugnas que tenían que ver con la cuestión económica y social, y la clase social o el enfrentamiento de las clases sociales, pues todo eso se fue haciendo cada vez más evidente, y en ese cambio generacional que se da en los partidos colombianos en los años 20 y en los años 30, aparece, por ejemplo, esa generación del centenario, que son unos jóvenes que salen a la luz pública cuando nuestro país conmemora el primer centenario de la independencia y tiene que sacudirse de una cantidad de heridas, de fardos, de lastres, y se da como un baño en ruda Colombia para decirle al mundo que es una sociedad funcional, que es un proyecto de nación que de todas maneras ha sido exitoso, y eso lo prueban 100 años de vida republicana. Esa conmemoración, esa celebración es pues bastante arbitraria, es lo que yo he llamado aquí una ficción pactada, como suelen serlo siempre las fechas fundacionales, las fechas pomposas, los fastos de la historia. Son una decisión que se impone para encontrar allí un relato que coincida con ese presente que quiere asomarse en el espejo de la historia para definir mucho mejor su identidad. Entonces, esa generación del centenario, que es la de López Pumarejo, que es la de Olaya, que es la de Laureano Gómez, que es la de Eduardo Santos, pues asiste también a un cambio de piel en el país y en el mundo. Cambio de piel que tiene que ver con la ideología, que tiene que ver con la economía, que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con todo. Y López Pumarejo, recogiendo más bien unas ideas que ya tenía Rafael Uribe, dice: el destino del liberalismo es interpretar los anhelos del pueblo colombiano, entre otras cosas, para hacer desde el gobierno, un gobierno democrático, dentro del rodaje natural de la república, como nuestra forma de organización del Estado. El destino del liberalismo es llegar al poder y desde allí promover y prohijar una revolución que les quite a los socialistas y a los comunistas la bandera y la justificación de la revolución violenta. Si en Colombia, decía López Pumarejo, queremos conjurar, queremos evitar la posibilidad real, la amenaza de una revolución violenta de inspiración rusa, tenemos que transformar a la sociedad desde el centro mismo del poder, desde la dirección del Estado. Y eso ocurre en esos gobiernos que se van sucediendo a partir de 1930, con la primera presidencia liberal, que es la de Olaya Herrera, y luego cuando en 1934 llega López Pumarejo a la presidencia, y él sí pisa a fondo el acelerador y empiezan unas transformaciones que por supuesto son legales, son formales,
pero que apuntan a un cambio sustancial de las relaciones económicas en la sociedad colombiana. Y entonces está el tema siempre de los límites entre el gobierno, el Estado y la iglesia, la cuestión religiosa. ¿Cuál es la frontera entre la potestad civil del Estado y la potestad espiritual de la Iglesia Católica en un país de mayoría católica? Pero eso había que resolverlo, porque había una serie de consecuencias morales y sociales que tenían que ver con esa definición que López Pumarejo se apresuró a plantear de manera abierta y descarnada, sin eufemismos, sin afeites, sin pretextos, sin voces por debajo de la mesa, muy a la colombiana, allá hablando en secreto, a hurtadillas en una esquina, con las manos entre el bolsillo. No, hay que dar el debate de la cuestión social, y al liberalismo le corresponde, después de un triunfo democrático, después de abandonar el viejo ideal decimonónico de los partidos de que la guerra civil era una de las formas naturales de la política y de la confrontación ideológica. Eso se acaba en el siglo XX colombiano, en los primeros 30 años de la hegemonía conservadora, pero también cuando empieza la República Liberal en 1930, la premisa es esa. Ahí hay un triunfo democrático, inobjetable, y desde la democracia el liberalismo va a propiciar una gran transformación de la sociedad, y eso pues entraña toda clase de dolores, los dolores propios del crecimiento y de los cambios que son urgentes y que muchas veces las sociedades van postergando, van pateando hacia adelante la lonchera de los problemas hasta que llega el día en que hay que verlos de frente, mirarlos a los ojos y tomar decisiones de fondo. La otra gran cuestión de la que se ocupa el primer gobierno de López Pumarejo entre 1934 y 1938 es la cuestión de la tierra, que hace parte de la cuestión social y tiene que ver con el tema de la propiedad de la tierra en Colombia y la forma como allí hay unas relaciones que definen la creación, pero también la perpetuación de la riqueza y unos esquemas excluyentes que están y han estado en el centro mismo de nuestra violencia política a lo largo de todo el siglo XIX y también en el siglo XX. Porque la gran promesa del socialismo en muchas partes, en la propia Rusia, era darle a la gente, darle al pueblo, que se vuelve como esa entelequia que lo justifica todo, pan y tierra. Y entonces los liberales en Colombia dicen, bueno, vamos a hacer una reforma agraria para ver cómo podemos distribuir mejor la propiedad de la tierra. Y también está la cuestión de las relaciones laborales y los derechos que tiene que tener la clase trabajadora en un contexto en el que el deber del Estado, decía López Pumarejo, es intervenir para morigerar, para corregir las desigualdades que nuestra sociedad ha venido arrastrando y lastrando desde hace tanto tiempo. Fíjense ustedes que en torno a la figura de López Pumarejo surgió un grupo de jóvenes pensadores, historiadores, diríamos intelectuales. Lo que pasa es que a mí esa palabra me da siempre erisipela, me molesta mucho, pero sí, eran eso, eran unos pensadores, unos escritores, polemistas, que escribían en los periódicos, empiezan a ocupar un nuevo lugar en las tribunas de la prensa, en las tertulias. Es una generación
muchísimo más joven que la del presidente, en términos generacionales, que no es sino un punto de referencia. En la Colombia de la primera mitad del siglo XX tenemos la generación del centenario, que es la primera gran generación política de la Colombia del siglo XX, cuando ya se da el relevo de los viejos herederos del siglo XIX, que es la generación de Marco Fidel Suárez, de Abadía Méndez, del propio Pedronel Ospina. Pero entonces viene luego la generación del centenario, que es la de Laureano Gómez, la de López Pumarejo, la de Olaya, la de Eduardo Santos. Luego viene la generación de los nuevos, como se va a bautizar en una revista que dirigía Germán Arciniegas, que era una de las figuras emblemáticas de ese nuevo grupo de jóvenes que salieron a la calle a hacer con López Pumarejo de su mano la revolución en marcha, y que soplaron el viento de cola de la República Liberal. Ahí están también Hernando Telles, los hermanos Lozano y Lozano, Alberto Lleras Camargo, y luego una generación posterior que es un poco la del hijo de López Pumarejo, la de Alfonso López Miquelsen, personajes como Indalecio Liévano Aguirre, Álvaro Uribe Rueda. Hablo de estos personajes que eran liberales y que empiezan a reivindicar en muchos escenarios, oh sorpresa, el legado español en América, la obra de la corona española durante el tiempo de la conquista y sobre todo de la colonia. Y muchos se preguntarán, ¿cómo es posible que esa vieja bandera del conservatismo en Hispanoamérica, ese fue uno de los rasgos esenciales del pensamiento conservador en América Latina desde la independencia misma, la defensa de la impronta, de la influencia, de la obra de España en nuestro continente, en el Nuevo Mundo? Ese fue uno de los atributos que definieron la frontera entre lo que significaba aquí ser conservador y ser liberal. Pero en Colombia hay un caso excepcional, que es el de unos jóvenes liberales que empiezan en tiempos de López Pumarejo a defender la obra de España en América. ¿Saben por qué? Porque decían estos jóvenes liberales, el modelo arquetípico, clásico, ejemplar de la intervención del Estado para frenar el apetito de los ricos, de los poderosos, de los señores feudales, y para corregir las desigualdades sociales y económicas de una sociedad, el modelo perfecto de la intervención del Estado para lograr eso es el del Imperio Cristiano Español, en cuyas leyes se promulga la defensa de los débiles contra el poder y la ambición de los hacedores del imperio en el territorio, los conquistadores y sus herederos, que se ponen por encima de las leyes que desde la metrópoli escriben los juristas del reino, para que el Estado aquí represente un ideal de la justicia social que recogen los liberales en los años 30 y en los años 40, en esa Colombia que va camino del abismo y que está entrando en la turbulencia de una guerra civil no declarada que empieza justo allí en la década de los 30. Ya en el gobierno de Olaya Herrera hay unos episodios muy complicados de violencia política que se va desbordando, que se va saliendo de cauce. Hay quienes buscan el origen de la violencia con letras mayúsculas. Aquí en la historiografía colombiana siempre la llamamos así, como para designar ese momento de 30 años en el que nos matamos por las banderas de dos partidos, el Partido Liberal y el Partido Conservador. Hay quienes buscan el origen de la violencia en los años 40, en lo que muchos llaman la dictadura civil de Mariano Ospina Pérez,
luego en ese camino que va conduciendo a la dictadura de Rojas Pinilla, y eso tiene un partidor de las aguas clarísimo, que es el 9 de abril de 1948, el magnicidio, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán y todo lo que pasó en Colombia como consecuencia de ese episodio. Pero hay que devolverse muchísimo más atrás, porque la violencia en realidad empieza cuando llegan los liberales al poder, y es obvio que los conservadores no aceptan ni reconocen esa nueva realidad. En muchos ámbitos, los conservadores, que llevaban más de 30 años como beneficiarios exclusivos del manejo del Estado y sobre todo de la burocracia, que en un país con tantas limitaciones económicas, el gran empleador era el Estado, de manera que todos los que dependían de la acción estatal para garantizar su supervivencia, y todos los que estaban aferrados, como se decía entonces, a la teta del gobierno, pues necesitan mantener esas condiciones que cambian de forma drástica cuando hay un nuevo partido en el poder que llevaba esos mismos 30 años o más desde el desierto de la oposición. Los conservadores no aceptan eso, y los liberales pues llegan también con un nuevo ímpetu que se expresa no solo en lo ideológico, sino también en una serie de enfrentamientos que van salpicando todo el mapa de Colombia. En los Santanderes, en Cundinamarca, está una matanza que hay de unos conservadores en Capitanejo. Luego, al final del gobierno de Olaya, está también una situación atroz en Arboledas, que hace incluso necesaria la intervención de Laureano Gómez y de Alfonso López Pumarejo, que tienen que ir a firmar un armisticio allí porque el Ejército Nacional no pudo llegar a lo que se había convertido en una verdadera guerra civil. Ese es un poco también el contexto en el que regresa al país la gran figura del Partido Conservador en ese momento, que es Laureano Gómez. Yo ya hablé un poco de su tipificación intelectual, yo ya hablé de su personalidad, de su espíritu. En nuestra salida pasada, Laureano Gómez estaba en Europa, era embajador en Berlín del gobierno de Olaya Herrera, y decide regresar al país para llenar un poco ese vacío que ha quedado allí en la jerarquía conservadora tras la derrota en las elecciones de 1930, tras la caída del Partido Conservador del poder. Los viejos líderes de esa colectividad quedan perplejos, y hay un vacío que muy pronto va a llenar esa voz atronadora de un gran orador, de un gran pensador que era Laureano Gómez. Yo quiero hacer aquí varias salvedades, porque se asocia siempre la figura de Laureano Gómez con el fascismo, con el nazismo, y hay que desmenuzar muy bien esa caracterización y hasta esa caricaturización. A Laureano Gómez le tocó, estando en Europa, el auge y el ascenso de Mussolini y de Hitler. Y él condenó ambos hechos porque significaban una quiebra, la bancarrota de la civilización cristiana. Él repudia por igual el totalitarismo de Stalin y el de Hitler y el de Mussolini. Obviamente luego va a haber una cercanía muy profunda, y ya veremos cómo y por qué, de Laureano Gómez con el nacionalismo católico de cuño hispánico que uno puede asociar, por ejemplo, con lo que va a representar Franco en España. Pero el Laureano Gómez que llega en los años 30 a Colombia, pues es ese mismo ministro de Obras Públicas de Pedronel Ospina,
que representaba una idea tangible de una serie de conquistas materiales y de infraestructura, y que además se había coaligado muchas veces con sus contemporáneos del liberalismo, en especial con Alfonso López Pumarejo, para romper el dique de la generación de los viejos, para desmontar todos los lastres de un pasado que estaba disolviéndose en las manos de un país que ya era otro. Y sin embargo, a finales de 1932, Laureano Gómez viene a ponerse al frente del Partido Conservador, y él señala los actos de violencia de los que decía eran víctimas sus copartidarios. Ahora, por el otro lado, ocurría lo mismo. También los conservadores, viudos del poder, pues se ensañaban en muchas regiones con los liberales que ahora estaban en el gobierno. Y era una situación que se fue desbordando y en la que los líderes políticos fueron muy irresponsables, porque empiezan a atizar con el discurso cada vez más incendiario esa situación que no se pudo controlar. De hecho, Laureano Gómez, un poco replicando esa idea de la acción política no violenta de Gandhi, que sé que hará que muchos se burlen y se rían, porque sí había mucho de hipocresía allí, Laureano Gómez reclama los fueros del conservatismo ante lo que él llama la violencia oficial del gobierno, que, repito, es no solo una exageración, sino también una lectura maniquea de un momento en el que todos, en muchas partes, empiezan a revivir esa perversa tradición del sectarismo, la violencia política, para dirimir sus enfrentamientos y sus conflictos, lo que Aníbal Galindo llamaba la religión de partido. Y entonces Laureano Gómez proclama la abstención del Partido Conservador, que también tenía allí un juego generacional, porque Laureano Gómez se vuelve el gran caudillo conservador del momento. Desde el Parlamento, luego va a fundar un periódico que es El Siglo, pero en el conservatismo hay muchos líderes que sí están mucho más cerca de las derechas europeas, como Gilberto Alzate Avendaño, como los Leopardos, que ven con muy buenos ojos lo que está pasando en la Italia de Mussolini, incluso lo que está pasando en la Alemania de Hitler, lo que luego va a pasar en la España de la Guerra Civil Española y desde 1939 con la dictadura infame del franquismo. Para muchos, la Guerra Civil Española fue el laboratorio, el ensayo general de la Segunda Guerra Mundial, que de hecho empieza apenas termina la Guerra Civil Española, en el verano de 1939, y en septiembre de ese año empieza la Segunda Guerra Mundial. Pero en la Guerra Civil Española no había solo una confrontación estratégica e ideológica, sino también espiritual, doctrinaria, moral, porque los líderes de esa guerra querían demostrar que estaban luchando por un ideal de la civilización y del ser humano que era superior a la noción que tenían los contrarios. Muchos le dan a ese tipo de enfrentamientos el nombre de un relato teleológico, pero esa es una expresión que a mí me parece pues muy pesada, muy acartonada, muy aburrida. Digamos en el fondo que es eso, el ideal de una cruzada en torno a quienes quieren reivindicar grandes transformaciones de la sociedad para que quienes han estado excluidos siempre del bienestar y del progreso tengan por fin un lugar digno allí en ese relato
de una sociedad marcada por la injusticia, por la desigualdad, etcétera, y también quienes quieren defender las tradiciones, los viejos fueros de ese mundo del pasado encarnado en el poder de la iglesia, en la influencia del ejército, un sector de quienes van a pelear la guerra civil española lo hace en nombre de las grandes banderas liberales, igualitarias, socialistas, y sus enemigos los consideran unos ateos, unos degenerados, unos masones. Y también hay una caricatura desde el bando republicano, no exenta de realidad, en la que al otro extremo, en la otra orilla, hay unos reaccionarios clericales, sectarios y fanáticos. En Colombia replicamos esa confrontación, ese maniqueísmo, esa idea binaria e irreconciliable de la sociedad que empieza a llegar de la guerra civil española que nos va bañando, y aquí le dimos trámite en el debate ideológico entre el liberalismo y el conservatismo, ya a instancias de las transformaciones que estaba logrando el primer gobierno de López Pumarejo. Es que las fechas no mienten. En 1934, López Pumarejo le mete el acelerador, ya lo había dicho así, a la revolución en marcha, o la inicia, la inaugura, le mete el acelerador más bien a la República Liberal, y desde el conservatismo pues empiezan a condenar ese fenómeno como si fuera el triunfo del ateísmo que va a acabar con los fundamentos de la civilización cristiana en nuestra sociedad. Y para eso se van fundando periódicos y surgen unas tribunas en las que el lenguaje es cada vez más altisonante, más irresponsable, más radical e incendiario. Pero hoy también se nos acabó el tiempo, entonces en nuestra próxima y última salida sobre este tema vamos a ver qué ocurre en la Colombia de los años 40 y luego en la de los años 50, justo antes del Frente Nacional, y vamos a ver pues por qué esos dos partidos que habían estado matándose durante 3 décadas tienen que sentarse en una mesa en el exilio a pactar un armisticio para devolver a Colombia por los cauces de la vida civil, como entonces se decía, es decir, para terminar la dictadura militar de Rojas Pinilla y concebir un nuevo esquema que hiciera posible la democracia, que hiciera posible, dijeron sus artífices, la paz entre nosotros. Sabemos que eso no ocurrió del todo, pero hay que darle varias vueltas de tuerca a ese relato de la historia para tratar de entenderlo un poco mejor. Esta es una contribución modesta desde aquí, desde Calamares en su tinta, que ustedes saben que es podcast, es video podcast y es radio. Un abrazo y hasta la próxima. Boombox.